Amados auditores, continuamos con la serie de alimento diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 1, la edificación de la iglesia. Autor Pedro Dong. Semana 4, día jueves. Lectura bíblica, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19. Disfrutamos juntos leyendo con oración. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señor Jesús, entrad por la puerta estrecha. Amén. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Que el Señor nos libre, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es estrecha la puerta y angosto el camino. Amén. Que lleva a la vida. Aleluya. Y pocos son los que la hallan. Oramos, Señor. Oramos, oh Dios, a nuestro Padre, porque queremos ser aquellos pocos que hallan esta puerta estrecha, este camino angosto, pero queremos andar por él. Señor Jesús, que el Señor nos bendiga en este día. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Hoy presentamos: edificar la iglesia es entrar por la puerta estrecha. Sabemos que Cristo sufrió en manos de los ancianos, de los escribas, murió y resucitó al tercer día. El objetivo de todo eso era salvarnos de los pecados, llevar a la muerte a nuestro viejo hombre y resucitarnos juntamente con él. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6. Para poder edificar su iglesia. La ley fue dada por Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sirvió como un ayo, es decir, como un tutor, como un guardador, hasta la venida de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, esa ley no tenía la fuerza para tratar con la carne, pero el Señor Jesús, al morir en la cruz, condenó en la carne al pecado. Romanos capítulo 8, verso 3. El Señor Jesús no tenía pecado. Él nació de María, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Por tanto, Él solo tenía la semejanza de pecado. No obstante, en la cruz, Dios lo hizo pecado por usted y por mí, por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al ser crucificado, Cristo puso fin al ego, puso fin a la carne, al pecado y también al diablo. ¡Aleluya! Hebreos capítulo 2, versículo 14. Estos son los hechos espirituales registrados en la Biblia, pero ¿qué llegan a ser nuestra realidad cuando vivimos en nuestro espíritu? Que es un espíritu con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu, es con él. Primera de Corintios 6, 17. Por eso, para edificar la iglesia,
necesitamos tomar la cruz y vivir por el Espíritu de vida. 1 Corintios 15:45. Con la caída, el alma humana fue corrompida y así surgió una personalidad independiente de Dios, llamada ego, que necesita ser crucificada. Antes de la caída, el hombre tenía una personalidad que estaba totalmente conectada con Dios. Por eso no actuaba de manera independiente de su Creador. Amado auditor, en el Evangelio de Juan vemos que el Señor Jesús, a pesar de tener una voluntad propia, Él optó por hacer la voluntad del Padre. Incluso lo que Jesús enseñaba no procedía de Él. Todo lo que Él hacía era la voluntad del Padre. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. Un siervo de Dios que vive en el hombre natural puede considerarse bastante capaz por tener mucho conocimiento bíblico. El ego tiene placer al buscar su propia gloria, pero debemos tomar el ejemplo del Señor Jesús, que no enseñaba nada de sí mismo, sino que todo lo que enseñaba provenía del Padre. El Señor tenía una voluntad propia, pero se sometía totalmente al Padre, sin buscar su propia gloria o su propia fama. El Señor Jesús aprendió a tomar el camino de la cruz desde su nacimiento. Lucas capítulo 2, versículo 7. El Rey del reino de los cielos no nació en un hotel de 5 estrellas. A la verdad, no había ni siquiera un hospedaje para recibirlo, ni una cuna para acogerlo. Por eso, el Señor Jesús fue puesto en un pesebre. La historia no fue diferente durante todo su ministerio. Él sufrió en las manos de los líderes religiosos y finalmente fue crucificado por la conspiración de ellos. Jesús se negó a sí mismo durante toda su vida. Puesto que tomó el camino de despojarse, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! Filipenses capítulo 2, versículo 9. A diferencia de nuestro amado Señor, nosotros nacimos siendo pecadores y hacíamos la voluntad de la carne, viviendo por nuestro ego, poniendo la mira siempre en las cosas de los hombres. Pero un día, aleluya, un día el Señor nos alcanzó. Creímos en Jesús, fuimos salvos por su obra redentora y recibimos la vida de Dios. Cristo murió por nosotros en la cruz, no solo para librarnos del pecado, sino también para que andemos en novedad de vida. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5. Solamente cuando un hombre anda en novedad de vida puede ser útil en la edificación de la iglesia. Edificar la iglesia es entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que lleva a la vida. La mayoría de los cristianos elige el camino más espacioso, porque allí no es necesario negarse a sí mismo. La voluntad propia prevalece, la carne hace lo que desea y el pecado impera. Es decir, no hay ninguna restricción. Sin embargo, la edificación de la iglesia es practicada por unos
pocos, porque es un camino de llevar la cruz. Pero si anhelamos hacer la voluntad de Dios, nuestra única opción es entrar por la puerta estrecha. Señor Jesús, que todos podamos tomar esta palabra y practicarla, que podamos negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cómo era la personalidad del hombre antes de su caída? Señor Jesús, que todos tengan un día lleno de bendiciones.